cada vez que sale un libro es algo para celebrar. Y en este caso más todavía, tratándose de alguien que es vecino de la ciudad, y más tratándose incluso de la historia de nuestra ciudad en este año tan particular, donde la biblioteca, hoy por primera vez, después de esto que nos sigue azotando lamentablemente, está recién haciendo el primer acto, digamos, de toda esta paralización. Y lo celebramos sin dudas, este reencuentro, y por cierto que para la biblioteca es una doble significación. Un poco adherirse, gracias a Enrique que propuso hacer la presentación de este libro aquí, adherirse a los 190 años de Nueva Palmira y a su vez estar también celebrando el centenario del edificio, del actual edificio de la biblioteca, que en algún otro momento dará para hablar porque hay una riquísima historia también, pero no vamos a ir del tema. Yo simplemente reitero el agradecimiento en nombre de todos los compañeros de la directiva de la biblioteca y les cedo y agradecemos también a la gente del Archivo y Museo del Carmen, de Carmelo, que todos sabemos también la función cultural que cumple desde hace mucho tiempo y que ha sido el responsable, digamos, de propiciar esta edición. Por lo tanto, nos gustaría que quienes han concurrido en representación de esta institución, que son un poco responsables también de esta edición, pudieran decirnos algo relacionado con esta actividad que están desarrollando. Bueno, buenas noches a todos. Yo no sé si me escuchan bien o me están sacando. Estoy representando en este momento al grupo del Archivo y Museo del Carmen, de Carmelo, un grupo de colaboradores, y en un momento muy especial de la presentación del libro de Enrique Almeida, con el que hay un vínculo muy cercano, puesto que Enrique siempre está presente en el archivo allá en Carmelo, y aparte de ser carmelitano también, y hay un vínculo también familiar, así que con muchísimo gusto hemos venido, y les voy a hablar un poquito, muy brevemente, sobre cómo iniciamos estas ediciones de archivo, porque el museo siempre tuvo la inquietud de hacer publicaciones en el tiempo que se usaba el mimeógrafo y para la comunidad, ¿no? Como información para la comunidad. Luego, por supuesto que la tecnología hizo de que se fuera avanzando y de esa manera se empezaron a hacer publicaciones y reediciones de libros como podría citarles el libro de Natalio Belbadel, por ejemplo, que hubo una reedición sobre la historia del pueblo de las vacas, del extinguido pueblo de Víboras y de la calera de las huérfanas. Ese libro fue reeditado, como fue reeditado también el álbum carmelitano que salió en el 2012, en 1912, cuando la inauguración del puente giratorio, y se reeditó
en formato de libro. Era un álbum muy rico en lo que se refiere a la historia de Carmelo. Bueno, de esa manera se fueron reeditando libros, se reeditó el libro también de don Silvio Giriboni, que habla sobre la reseña sobre Colonia Estrella. Y en el 2015, por iniciativa del maestro Heraldo Bouvier, se comienza con las ediciones de archivo, empezando por pequeños librillos, le llamamos nosotros librillos porque eran muy pequeños, con temas respecto a la historia de Carmelo, a personajes de Carmelo, y a lugares y biografías y lugares también del entorno de Carmelo, como puede haber sido la Capilla de San Roque, Narbona, Calera de las Huérfanas. Se fueron editando 53 librillos que por supuesto están a disposición de todo el que quiera ir a consultarlo, de los estudiantes que van, de historiadores, del público en general. Es una forma de abrirse a la comunidad. Y junto con esos librillos también se hicieron las llamadas notas de archivo, que acá tengo una como ayuda a memoria. Estas notas de archivo se entregaban, se entregaban porque antes de la pandemia, con con la hoja parroquial, todos los meses se entregaba uno y en él se imprimían, se escribía sobre distintos temas, como podía ser sobre el santuario del Carmen, sobre imágenes que hay en el santuario, sobre los vitrós, sobre el museo, algunos material paleontológico o sobre algún cuadro, como tenemos el cuadro de Blanes, por ejemplo, el sueño de San José. Se fueron tomando así temas interesantes para que la comunidad se informara. Y habiendo cumplido esos pasos, en el 2015 se empieza a pensar en editar libros. El primer libro que se editó fue justamente el de Enrique Almeida, que fue Pueblo de Víboras. El pueblo de Víboras, terratenientes y jueces, fue el primer libro. También el libro de Heraldo Bouvier, Crónicas de Carmelo, que el segundo libro de Enrique, que terratenientes, Carmelo, ¿cómo? Terratenientes y de burocracia. Carmelo, terratenientes y jueces. Y burocracia. Y burocracia. Bueno, discúlpenme porque la memoria me falla, tendría que estarlo leyendo. De esa manera, varios libros de Heraldo Bouvier, junto con Heraldo Quintana también publicó Historia de Colonia Rue. O sea, un estudio... No importa que no te acuerdes porque tenemos para regalarles. Tienen para regalarles. Tenemos para regalar que al final Sí, porque es difícil. Y ahí van a encontrar todo de los todo. tipos. También la poetisa Nelia Vargas, editamos de Cristal y de Luna poemas, La casa vacía del doctor Emilio Bonora, del doctor Hugo Maglioni, Memorias de un cirujano del interior, que luego en el 2020 anexó a ese libro otros temas. Y así les podría hablar de varias ediciones que se han ido haciendo, culminando con la que va a presentarnos hoy Enrique, pero ya prontos a recibir el libro de Zuli,
que es de poemas, ¿no? De vida y de amor, y el libro de Juan Francisco Basigalupe, que no fue editado en el archivo, pero que lo va a presentar en diciembre en el archivo. Así que todo este material que además trajimos para dejar para la biblioteca, que a la vez felicitamos a la biblioteca por sus 100 años de estar en este edificio y de ser la Biblioteca Plácido Laguna una de las, o la más antigua del interior del país. Jacinto Laguna. Bueno, Plácido es el de la Escuela 92. Tienen familia. La familia que lo toquen. Bueno, felicitamos entonces a todo el grupo que trabaja acá. Yo es la primera vez que visito la biblioteca. Y bueno, y quedamos para escucharlo al profesor escribano, historiador, Enrique Almeida Neto. Bueno, muy buenas noches. Encantado y con una gran satisfacción de todo el público aquí presente y una gran alegría por reiniciar nuestras actividades y en este momento efectuar la presentación de este libro. Palmira está conmemorando su fundación. La publicación a la cual nos vamos a referir se titula Nueva Palmira, proceso fundacional. Y es un aporte muy sencillo a esa conmemoración que la población de Nueva Palmira está realizando en estos momentos. En cuanto a la presentación, bueno, vamos a empezar por el título. Nueva Palmira, después me iré refiriendo a los puntos a los cuales hago referencia. Nueva Palmira, proceso fundacional. Y luego, en un recuadro, 3 ítems. Narbona, Camacho, voy a haber dicho los Camacho. Y tercer ítem, pueblo higuerito. Y también hago la acotación que aquí pude haber agregado Receptoría General del Río Uruguay, la aduana, por lo que mencionaremos más adelante. Luego, un recuadro chiquito, un rectángulo, Nueva Palmira, terratenientes y gobernantes. Esa es una acotación a la que también me referiré en el transcurso de la charla. Tenemos que uno de los vocablos iniciales, proceso. Porque hoy Nueva Palmira está celebrando la fundación. Pero toda ciudad, pueblo o villa no se funda en un día determinado y a una hora determinada. Eso todo lo comprendemos. Eso lleva un proceso, lleva distintas etapas que se van cumpliendo y que finalmente decimos, bueno, se ha creado, se ha fundado una población. Nueva Palmira no escapa a ese proceso.
quiero dejar aclarada una cosa, es que aquí no estamos en una actitud iconoclasta de decir, bueno, vamos a cambiar lo que se piensa. No, 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 simplemente comparto totalmente la conmemoración que se está realizando. El asunto que me parece oportuno poner en claro que no fue una cosa que se hizo instantáneamente, sino que hubo todo un largo proceso que llevó a la creación de nuestra localidad. Pasamos ahora, entonces, a ver un poco qué es lo que encontramos narrado dentro de esta publicación. Y aquí en esos ítems que hacía referencia, empezamos con Narbona. ¿Por qué empezamos con Narbona? Indudablemente, con la fundación de Palmira no tuvo intervención. Pero ¿qué ocurre? Que Palmira fue fundado en parte de la estancia que fue de Narbona. Porque cuando a nosotros se nos menciona Narbona, enseguida pensamos en el casco y en la capilla de Narbona y ese pedacito que vemos ahí alrededor. Pero en realidad la estancia de Narbona era mucho más que eso. La estancia de Narbona era desde el arroyo de Víbora hasta el arroyo Sauce. ¿Los ubicamos? Y desde la costa del río, 2 leguas tierra adentro. Es decir, las medidas del sistema métrico decimal serían más o menos unos 10 kilómetros tierra adentro. Es decir que Palmira se fundó aquí donde estamos hoy nosotros aquí, y esto fue en su momento parte de la estancia de Narbona. Narbona muere. Bueno, Narbona fue un personaje muy interesante, ¿no? Su primer matrimonio, su segundo matrimonio en Buenos Aires, situación bastante compleja, que hoy no nos asombra, pero que en aquel momento debe haber sido algo, bueno, muy considerado y considerado de una manera especial por Buenos Aires. Tuvo una sola hija que casó con Francisco de Martín Camacho, por eso mencionamos acá Camacho. Francisco el nombre, de Martín Camacho el apellido. Pero esto de Martín Camacho muy largo, y en el decir de la gente, del pueblo, se fue simplificando, como hemos visto que tantos apellidos se van simplificando, ¿no? Y entonces Camacho. Camacho que, por otro lado, lo interesante es la descendencia que dejó Camacho, que estuvo en algún momento muy relacionado con Palmira cuando Palmira ya estaba fundado. Y, por cierto, que las relaciones no fueron de las más cordiales, ni cosa que se parezca. Pero a eso, aquí apenas lo mencionamos, porque toda esa situación conflictiva, pensamos, o pienso, relatarlo en un segundo tomo de la historia de Nueva Palmira. Tercer ítem, pueblo higuerita, o pueblo artiguista, podríamos haber dicho. Un pueblo que se estableció a orillas del río Uruguay, cuyo nombre oficial no lo conocemos, pero sabemos que existió el pueblo. Un pueblo que ha tenido poca suerte en el sentido que otros pueblos fundados por Artigas tienen
la documentación expedida por Artigas y documentación del surgimiento. Aquí hubo un pueblo que fue delineado, que fue poblado y que desapareció. ¿Cómo? Porque estaba Artigas y estaba la invasión portuguesa. Y la flotilla portuguesa desalojó totalmente a ese pueblo, desaparece. Nos lo dice. ¿Qué información tenemos? La única información que tenemos la dejó en uno de los petitorios para... ¿Ven cómo se relaciona una cosa con otra, ¿no? En uno de los petitorios que formula Torres Leiva con la aspiración de crear Palmira, narra que antes había habido. Y entonces la información que hoy tenemos sobre aquel pueblo es lo que nos dejó la pluma de Torres Leiva. Dije que podríamos agregar aquí, o pude haber agregado, Receptoría General del Río Uruguay. Dicho de otras palabras, en forma más sencilla, la aduana, que es una referencia ineludible y fundamental para la fundación de Nueva Palmira. Es más, si no hubiera existido esa Receptoría General del Río Uruguay, no sé si se hubiera fundado tan rápidamente Nueva Palmira. Y aquí tenemos que destacar el papel que le cupo a otro sacerdote, Lázaro Gadea, una calle de Nueva Palmira lleva el nombre de él. Sobre esto no me voy a extender. Lo que sí recalco es que cuando en un momento dado, de las tantas gestiones que hizo Torres Leiva, y en una de las gestiones definitivas se refirió y recalcaba la importancia de la aduana, que había que fundar un pueblo y que uno de los hechos significativos era el funcionamiento de esa aduana y lo que esa aduana producía. No lo menciono acá, porque se da por sobreentendido la importancia y los capítulos que merece y que, en la medida de lo posible, he incorporado al libro del presbítero Felipe Santiago Torres Leiva. Felipe Santiago Torres Leiva, cura párroco de la entonces extensísima parroquia de Víbora, que abarcaba parte del sur del departamento de Soriano y se extendía hasta el arroyo San Juan, hasta la Horqueta, imaginemos, y que tenía como sede parroquial el pueblito de Víbora. Acá, Palmira hasta ese momento no existía. Esa parroquia estaba bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. Y dentro del territorio de esa parroquia es que Nueva Palmira se funda, fue fundada. Torres Leiva fue un hombre incansable en la idea de erradicar un núcleo humano, a orilla del puerto natural de Las Higueras o de Higuerita. Y esto lo empezó o intervino durante el periodo virreinal, es decir, cuando estaban gobernando aquí los españoles. Torres Leiva, ante la posibilidad de la fundación de un pueblo acá, que existió el proyecto, él intervino. Es decir, ya desde aquel entonces. Durante el periodo artiguista, que como mencionaba hace un momentito, se fundó un pueblo, es él que nos informa
que Artigas lo fundó, que Manuel Durán fue quien hizo el trazado y adjudicaba los terrenos, y cómo ese pueblo había desaparecido, cosa que Torres Leiva dice con un desalojo total. Pasa el feliz periodo de, aunque conflictivo, el feliz periodo de nuestra patria vieja con Artigas, y esta ex banda oriental, esta ex cisplatina, no va a ser ni dependiente de Buenos Aires ni dependiente de Río de Janeiro, va a ser un país independiente. Entonces, un poco por acuerdo de los vecinos, la presión británica, bueno, todos esos problemas de carácter internacional que no vamos a entrar a mencionarlos ahora, ¿no? Todos esos problemas diplomáticos. El hecho es que esto iba a ser un país independiente, por tanto, había que organizarlo, y se nombra una asamblea constituyente y legislativa, que tenía como finalidad elaborar una constitución e ir elaborando las leyes. Y tenía que haber autoridades hasta tanto se pusiera en marcha el país. Había caudillos. Pero si se nombraba un caudillo, había medio país desconforme. Si se nombraba el otro caudillo, había otro país, medio país desconforme. Entonces se ponen de acuerdo en nombrar a alguien y nombran a Rondó, que no era ninguno de Torres Leiva, atento a esa situación, se presenta ante Rondó. Se presenta ante Rondó precisamente con el petitorio y fundamentando la conveniencia y la necesidad y su proyecto de crear aquí una población. Y las cosas parecían ir bien encaminadas. Bien encaminadas, ¿hasta cuándo? Hasta que hubo conflicto entre los caudillos, y a raíz de ese conflicto Rondó tuvo que renunciar. Y como renunció Rondó, el proyecto queda quieto. Transcurre el tiempo. Lo inmediato. Rivera asume el poder ejecutivo, y ahora tenemos constitución, tenemos presidente de la República. Torres Leiva se presenta ante las autoridades del momento, solicitando que, bueno, lo que ya todos ustedes están pensando. Pero antes de presentarse, hace el acto que justamente tan conmemorado del año 1831, donde hay un conjunto de vecinos que piden, vecinos de los campos, de lo que era la parroquia, de lo que era el partido de Víbora, que piden la fundación de Nueva Palmira. Y se da la coincidencia que por un lado estaba el grupo de vecinos que pedía la fundación del pueblo, y por otro lado los dueños, que vamos a ver después quiénes eran, ofrecen en venta el campo, la estancia de Narbona, porque había cambiado de dueño, y eso lo vamos a ver ahora dentro de un momentito. Tenemos que seguir algún cierto orden, ¿no? Y el Estado resuelve comprar.
Bueno, resuelve comprar y autoriza la fundación del pueblo. Una feliz coincidencia, todo va marchando magníficamente bien. E inclusive no solamente eso de que se compra el campo, sino que el Ejecutivo ordena que se haga un trazado del pueblo. Y entonces ahí tenemos que mandan desde Montevideo un agrimensor, el agrimensor Enrique Jones, que, esto que estamos hablando, estamos en el año 1833, Enrique Jones, que traza las primeras 9 manzanas de Nueva Palmira. Es decir, tenemos que en campo del Estado, trazado un pueblo con 9 manzanas, que son la actual Plaza Artigas y las 8 manzanas que la rodean. No sabemos, porque esto, como digo, Torres Leiva era insistente en esto, no sé si con durante el periodo de la Guerra Grande, si tuvo contacto con Oribe, por lo que voy a decir después, y si tuvo contacto con el coronel Lucas Moreno. Y digo no sé si tuvo contacto porque contacto pudo haber tenido, pero no cuando tomaron medidas importantes Oribe, a lo cual me referí. Torres Leiva en un momento dado tuvo la suerte de morirse. Y tuvo la suerte de morirse, estamos hablando del año 1846, en plena Guerra Grande, porque el pueblo de Víbora, 4 días después que él se murió, fue vandalizado totalmente por una de las tropas. No interesa ahora los detalles. El pueblo de Víbora fue totalmente destrozado por uno de los grupos intervenientes en el combate, pero no durante el combate, sino después del combate, una verdadera vandalización. Y como les decía, aquel conflicto de la Guerra Grande, en un momento dado, Montevideo estaba el gobierno colorado de la defensa y el gobierno de Oribe en el Cerrito de la Victoria. El gobierno de Montevideo cada vez iba siendo más restringido el territorio que le quedaba, y en un momento el coronel Lucas Moreno, militar que actuaba acá en esta zona, toma Colonia. Prácticamente Montevideo queda reducido su ámbito geográfico pura y exclusivamente a la ciudad de Montevideo. Esto quedaba bajo la administración, bajo el gobierno, bajo el mandato de Oribe. Y aquí en el departamento de Colonia, en aquel momento de guerra, de lucha, lógicamente el militar tenía un poder más allá de lo habitual, de lo normal. Lucas Moreno fue designado comandante militar del departamento de Colonia. Y por eso yo decía, si antes de morir, si no habría habido contactos entre Torres Leiva y Lucas Moreno y Oribe. He revisado la documentación del gobierno de Oribe, no he encontrado nada, he buscado en los archivos de Lucas Moreno, tampoco he encontrado, pero esto no quiere decir de que esos contactos no hayan existido. Y lo interesante del caso es que ya teníamos que había
tierra del Estado y un pueblito, las 9 Manzanas. El comandante general, comandante del departamento de Colonia, Lucas Moreno, dicta muy poquito tiempo antes de que terminara la Guerra Grande un reglamento que tenía como finalidad que se poblara el pueblo de Nueva Palmira. Y estableció todo un reglamento de las gestiones que había que hacer y los pasos que había que dar para que se le adjudicaran a quienes vinieran a poblar. Justamente su objetivo era que esto se poblara. Los pasos que había que dar. Es decir, no era cuestión de me ubico donde puedo, donde quiero. Ese reglamento, indudablemente, no era así algo que dijéramos totalmente original, porque tenía muchos vestigios de lo que había sido la legislación indiana, la legislación española, pero era muy adecuado para la realidad que aquí se estaba viviendo. Y eso tenía implícito que había que extender el pueblo. Aquellas 9 manzanas no iban a dar para todo lo que se proponía. Y entonces, eso implicaba la necesidad de que alguien hiciera un trazado nuevo ampliando aquella manzana. Y se hace. El gobierno de Cerrito manda un agrimensor, Juan Rizo. Interesante Juan Rizo. Había nacido en Gibraltar. Los padres genoveses venían para América y la madre le llegó la hora del nacimiento del hijo. Parió en Gibraltar. A Juan Rizo lo bautizaron en una iglesia católica de Gibraltar. Estaba, como ustedes ya sabemos. Viene para acá, para el Uruguay, estudia, pasa a ser agrimensor, está en ese momento al servicio del gobierno de Oribe, del Cerrito, que parece que no era totalmente afín a él, porque, bueno, por lo que ahora después les digo. Bueno, el gobierno de Cerrito lo manda y que tiene que hacer un nuevo trazado. Palmira hacia grande. De las 9 manzanas aquellas iniciales, hace un trazado de 77 manzanas. Lógicamente, calles, las manzanas, las calles sin nombre, pero podemos ubicarlo perfectamente en las calles de hoy, desde en esta dirección, desde la calle Paraguay hasta la calle Juncal y desde la calle Rodó hasta la calle Ibicuí. 77 manzanas. Bueno, por fin el pueblo tenía plaza, en esta altura ya se estaba esbozando y medio concretando el templo, y un modesto pero muy importante edificio estatal, que era frente a la plaza. La plaza, el templo y un edificio estatal, que para aquel momento un edificio muy importante aquí en la zona. Que una vez que quedó concluido, avisaron al Cerrito, y del Cerrito vino la orden de que se revocara solo por dentro, no por fuera, hasta que no hubiera nuevos fondos. Plaza para el conglomerado de la gente, templo como lugar de oración y
un edificio del Estado de Freixo, que es donde ahora está un edificio que siempre estuvo al servicio estatal, el edificio donde ahora está la comisaría. Esto parecía que Nueva Palmira emprendía el camino de la paz y la felicidad, ¿no? Pero lamentablemente después tuvo alguna sorpresa. ¿Con quién? Y volvemos atrás. Narbona, Camacho, los hijos de Camacho, los descendientes de los hijos de Camacho, que entraron a complicarle la vida con una serie de reclamos al pueblo de Palmira, pero reclamos que eran de nuestro. No vamos a entrar aquí en el detalle porque eso tal vez escapa el periodo este que está comprendido aquí y pienso seguirlo en un tomo posterior. De ahí entonces lo de que decíamos Nueva Palmira, terratenientes y gobernantes. ¿Por qué? Porque estos descendientes de Camacho, el que no era ministro era juez, letrado de acá, del país, ¿no? Y el que no había sido jefe político, y el que no era diputado, y el que no, senador. Y bueno, y estaban las cónyuges mujeres. Una de ellas después fue esposa de un presidente de la República. Así que, ahora cuando hablamos aquí de terrateniente, no en el sentido de que podemos encontrar en el diccionario, sino como en todas las publicaciones anteriores también, sino en el sentido de propietario de extensiones grandes, de campo, o en el caso de Palmira, de extensiones grandes, muy grandes, por cierto, de terrenos urbanos. Y lo de gobernantes, pues como digo, el grupo ese estaba formado por gente que ocupaba esos cargos. Bueno, es decir, llegué a la tapa. Vamos a la contratapa. En la contratapa nos encontramos con la reproducción parcial de la primera carilla del tercer título de la estancia de Narbona. Y hablo acá de tercer título, no en el sentido jurídico de título y modo, sino en el sentido de documento que acredita la propiedad. Y ahora después vamos a ver eso. Este documento es de 1742, es decir, que tiene casi 280 años. Y luego, finalizando, el logo de Ediciones del Archivo, que no hay más que agradecer la generosidad de quienes integran la directiva y los colaboradores, que son muchos, del Archivo y Museo del Carmen. Es decir, quiero dejar expresado mi agradecimiento. Porque por otro lado, como ustedes oyeron, son reincidentes, ¿no? Porque empezamos con Víbora, seguimos con Carmelo, ahora con Palmira. Y bueno, no sé si llegarán a soportar un segundo tomo de Palmira. Esto, entonces, en cuanto al contenido del libro. Ahora vamos a ver el plan con el cual el libro fue escrito. Es decir, con qué estilo y siguiendo qué orientaciones. El libro está dividido en 15 capítulos.
y cada capítulo tiene dos partes. Tiene una primera parte en todos ellos, que son relatos de hechos, es decir, qué ocurrió, qué hechos ocurrieron. Y a continuación, una segunda parte, que he titulado Consideraciones o Conclusiones, es decir, estos hechos, qué significan, cómo se pueden interpretar, esto, por qué pasó, por qué ocurrió. Naturalmente que en los hechos, en la narración de los hechos, he tratado de ser lo más objetivo posible, tal como debe ser. Estimo que ante la nueva aparición de nuevas informaciones, de nuevos documentos, mantienen su valor. En cuanto a la segunda parte, lo de las consideraciones, son consideraciones personales, donde el lector, indudablemente, que puede llegar a conclusiones y a consideraciones totalmente diferentes de lo que son mi opinión personal. Otro hecho. Aquí se narra, es decir, no hay una historia, hay muchas historias, hay varias historias. Entonces, nos encontramos cómo presentar esa historia. Existe una posibilidad y es presentar cada historia por separado, por capítulos separados. Cada capítulo en una forma autónoma. Eso ya lo he hecho en alguna otra publicación, que incluso está aquí en la biblioteca o estuvo, con sus pros y sus contras, como es esa relación. Porque, por ejemplo, hay una historia de Narbona, como les decía, de Narbona y de su familia. Hay otra historia de los propietarios de la tierra, que en un momento fue Narbona, en otro momento fueron los Camachos. Los Camachos en 1827 venden la estancia. Y esta estancia pasó a ser de 4 extranjeros de habla inglesa. De ellos hay uno que casi todo el mundo lo debe haber sentido nombrar, Samuel Lafone. Tiene una plaza incluso en Montevideo, ¿no? Samuel Lafone, que, ojo, no vayamos a pensar de que ese fue el haber comprado, él con otros 3, haber comprado toda esta extensión, no fue el negocio de su vida, fue un negocio con el cual empezó. Este hombre llegó a tener extensiones inmensas de tierra. Y en Montevideo, durante el periodo de la Guerra Grande, que el gobierno necesitaba fondos, era prestamista. Y tenía hipotecado a su favor cantidad de bienes del Estado. Entre ellos, la Plaza Independencia en Montevideo. Bueno, como digo, podemos hacer la historia de Narbona y la familia, podemos hacer la historia de los propietarios de la tierra, Narbona, los Camachos, estos 4 extranjeros, entre ellos Lafone, que después de una serie de complejos negocios, pleitos, acuerdos, desacuerdos, llega a ser propietario un otro extranjero, Josué Bond. Josué Bond, ciudadano norteamericano domiciliado en Mercedes, el dueño de esto, y que fue justamente él, por intermedio de un hermano, que ofrecieron en venta, como había dicho allá al principio, estas tierras al Estado y que el Estado se la compró. Prestando
más atención en la parte práctica de solucionar el problema a la gente que de seguir el cumplimiento estricto de las normas y de tener en cuenta todos los eventuales inconvenientes que podría haber en el futuro. Y que eso después trajo las consecuencias del reclamo que yo decía de los Camacho. Podemos hacer otra historia, estamos hablando de distintas historias que se podrían hacer, del pueblo de Higuerita. Podríamos hacer otra historia de la Receptoría General del Río Uruguay, de los planos, de la delineación de Manzana, otra historia sobre Torres Leiva y la parroquia de Víbora, del acto del 26 de octubre de 1831, con aquel discurso de Torres Leiva, con los puntos que se plantearon a resolver, es decir, elegir el lugar, elegir un nombre, y que ahí fue donde se le dio el nombre de Nueva Palmira. ¿Bajo la advocación de quién se pondría? De la Virgen de los Remedios, que era justamente la patrona de aquella parroquia que habíamos dicho, que abarcaba desde el sur del departamento de parte del sur del departamento de Soriano hasta el San Juan. Y nombrar un patrono y protector. Patrono y protector. Era alguien que estuviera cerca del poder. Es decir, vaquianazo el cura, ¿no? En el sentido que esto, o ponemos a alguien que mueva y que se acerque al poder y que haga las gestiones, o nos va a pasar lo que viene pasando siempre. ¿Y a quién nombraron? A Julián Laguna. Julián Laguna que hizo algunas gestiones, le pidieron algunos datos a ver de antecedentes, y él, desde la estancia suya, que tenía el casco en la calera de las huérfanas, esa es otra historia interesantísima, pero bueno, no corresponde ahora, contestó que antecedentes no había, porque con motivo de las guerras civiles que había existido, una serie de conflictos, eso o se había quemado o había desaparecido. Y así que entonces se resolvió el lugar donde se fundaría el pueblo, el nombre que se le daría, la advocación que tenía, se nombró al patrono y protector y se logró un acta. Ese acta fue la que le mandaron a Laguna para que hiciera la gestión. Terminado el acto, la gente volvió a su casa, porque ¿qué había? Y en el lugar dejaron marcada una cruz, colocada una cruz, que tenemos que aclarar, no se vaya a confundir con la cruz que existe en la calle, que actualmente existe en la calle Artigas. No tiene nada que ver una cruz con la otra. La otra, la primera, esta, la colocada por este grupo de vecinos, no sabemos qué suerte corrió. Lo que sí, se retiraron, pero ahí dejaron esa cruz que quedó como un mojón testigo para que supieran, y por ejemplo, el que debe haberlo, o debió haber sabido, era Bond, e inclusive después el Estado. Hablando de este acto, hay una pregunta que siempre surge. Y sobre todo surge que en nuestras eventuales charlas con maestras. Y la pregunta es, en ese acto, ¿no había mujeres y niños? Bueno, emito mis conjeturas sin poder asegurar nada. Cada uno llegará a las conjeturas que le parezca. Ahora, después de decir de que hubo todas estas historias, indudablemente que en la vida real los hechos se iban intercalando, y entonces, ¿qué ocurría? Que había una gestión de Torres Leiva, pero eso iba intercalado con que se cambiaba de propietario, y eso
iba intercalado con que en la aduana, como digo, de una importancia fundamental en el momento, llegó a pasar una cosa, y es que la aduana pasó a ser administrada por particulares, que dicho sea de paso, uno de los que adquirió los derechos para percibir los derechos aduaneros era de apellido Almeida, que con quien, hasta donde sé, no era ni pariente ni allegado. Ahora, francamente, que me hubiera gustado seguir percibiendo los derechos aduaneros, ¿no? Además, este señor, distraigo 2 minutos la atención de ustedes. Se ve que mientras estuvo acá en Palmira, ocupó un predio, cosa que era lo habitual, ¿no? Es decir, tierra había. Y tiempo después hizo un reclamo de que él había estado ocupando, y habiendo estado ocupando por tanto tiempo y en determinadas condiciones, se tenía derecho a que el municipio o el Estado se lo asignara en propiedad. Este hombre hizo las gestiones. De acuerdo a la descripción que él hace, he llegado a la conclusión que lo que él pedía era un predio de unas 16 o 30 cuadras, no sé, en ese entonces no era una extensión muy grande, pero donde ahora está el parador, donde está el obelisco. Francamente, ¿no? Que también hubiera sido interesante que Almeida se lo hubieran asignado, pero ¿qué ocurrió? Y aquí no lo mencionamos, pero en el de Carmelo, la burocracia. Empezaron a exigir tanta cosa. Y tenían que hacer trámite aquí, trámite allá, trámite en Colonia, trámite en Carmelo, trámite en Víbora. Que uno dice, Víbora, pero ojo, en aquel entonces, Víbora, de los puertos más cercanos, quedaba 3 o 4 leguas, que había que... Bueno, que el individuo se ve que tuvo cierta paciencia, y en un momento dado le exigieron que se hiciera la mensura del terreno. La mensura en aquel entonces. ¿De dónde había que traer había que conseguir una agrimención? Montevideo, pagarle, abandonó. Es decir, por lo menos lo que yo vi es que eso se paralizó y pobre Almeida quedó sin parador. Pasamos a otra cosa. Como decíamos, los hechos se intercalan unos de otros, y entonces aquí los hechos los fui exponiendo en una forma lo más estrictamente posible cronológica, es decir, fuera de la naturaleza que fuera lo que ocurría, ubicado en forma cronológica, con todos sus pros y sus contras que tiene la forma de redactar un proceso así ajustado a ese criterio de seguir una cronología más o menos estricta. El hecho claro es que la historia de Nueva Palmira es muy rica, muy matizada y en algunos y en muchos episodios bastante complejo. No quiero terminar sin efectuar algunos agradecimientos. La lista sería inmensa. Empezando, voy a agradecer a la biblioteca y sus directivos que nos abrieron las puertas para la realización de esto. En algún otro momento estuve también en quien abría estas puertas para este tipo de actividades. Agradecer al ECO de Palmira, que durante largo tiempo abrieron sus páginas para publicaciones que todavía están luciendo en sus semanarios. Otro agradecimiento que muchas veces no se tiene en cuenta, y es aquellos que nos legaron cientos y cientos
y miles de páginas manuscritas. Gente que fue escribiendo lo que pasaba, con una ortografía y una caligrafía totalmente distinta una de otra, y que bueno, y que a veces bastante trabajo costaba el poder descifrar. Pero esa gente, indudablemente, que hay que agradecerle, porque si algo conocemos es precisamente porque ellos lo dejaron estampado en esa página. Agradecer al Archivo y Museo del Carmen, a estos reincidentes, como digo, que no me voy a extender en ello porque ya hemos conversado. A mi familia, que bastantes horas les he escatimado a la convivencia familiar. Que alguna vez me lo han insinuado y en algunos momentos ha sido un poco más explícito. Y dentro de ese agradecimiento, no se voy a agradecer, simplemente lo voy a poner de manifiesto. Responde a María Rosa, que ha soportado, digamos, unas cuantas horas de encierro ahí, pero podría venir si espera un poquito, ¿no? Pero claro, igual lindísimo. Y que por otro lado, como después conversábamos, charlábamos, estaba al tanto de la cosa. E incluso, ojo que alguna sugerencia y bueno, pero tal cosa habría que decirlo más claro, porque el que viene después, que no sabe tal cosa, si no se lo explica antes, y bueno, y tal otra cosa se podría agregar, porque, bueno, es decir que pongo de manifiesto que también aquí hay parte importante, interesante de la sugerencia de María Rosa. Ahora, ustedes lo presenten. Un agradecimiento por este compartir generoso, y no sé, espero que la charla no haya sido muy larga. Y este agradecimiento lo hago en el mínimo de palabras posibles, pero en la forma totalmente sincera y afectiva de decirle muchas gracias. Bueno, nosotros te agradecemos también, Enrique, porque seguís confiando en nosotros. que ya últimamente, antes lo hacíamos en imprenta Montevideo, ahora ya lo estamos haciendo nosotros con tapas, sí que nos hace una imprenta de Carmelo. Queremos agradecer a la biblioteca por habernos abierto las puertas, por recibirnos, y acá traemos algunos ejemplares de los que hemos editado. No trajimos de todos porque algunos nos quedan muy caros, porque tenemos que reeditar otra vez. Y hay un juego de las notas de archivo para la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias. No te puedo sacar foto, para la foto. Sacarme la foto, pero por favor. Ay, ahora sí, porque no estaba de frente.